Cuando generas una imagen fuerte, das más confianza, aunque estés más chavo. Cuando pierdes el enfoque de qué es lo que quieres, es cuando no lo logramos. ¿Sabes con cuánto empecé mi primer negocio? Mi mamá me prestó 5,000 pesos. Hasta mi suegra le llegó a preguntar a mi novia: oye, ¿por qué no le preguntas a Omar cuándo se va a buscar un trabajo de verdad? Podemos tener la inteligencia, la capacidad, todo. Pero cuando perdemos credibilidad, pues ya no hicimos el negocio. Te voy a ser honesto, sí es difícil. ¿Vale la pena? 1000 veces. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿y tú? Bien, buenos días. Bienvenido a Best. Bienvenido a Best. Pásale. Oye, gracias por invitarnos a tu recinto. Hombre, pues a tu área de creación, de creatividad, de generación de empleos, de darle la oportunidad también a los emprendedores de tener un espacio. Claro. Muchas veces cuando van comenzando, ¿no? Se están quebrando la cabeza y ¿qué hago? ¿Y en dónde? Y pues ahora sí que ha sido tu elemento clave para ahorita los nuevos lanzamientos que no saben ni dónde. Pues sí. Ahora sí que es Paco, el lugar. Justo aquí comienza la magia. Porque yo fui el primero que empezó a hacer recepciones muy padres, recepciones súper profesionales de oficinas, porque ¿cuál es? La presentación es lo que cuenta, y cuando tus clientes te ven que tienes un lugar increíble, confían más en ti y puedes cerrar más negocios. Claro, es que ya lo dice el viejo dicho, de la vista nace el amor. Claro. ¿De acuerdo? Oye, yo desde que llego veo el edificio, está impresionante. Entro del elevador, salgo del elevador y veo esto, digo, wow, la verdad es... Y como emprendedor, ¿qué necesitas? Dar confianza. Y más cuando claro. estás chavo. Sí, yo que empecé a los 21, te lo puedo asegurar, no creían en el proyecto. Oye, ya me dijiste que fuiste de los que comenzaron a hacer este proyecto, todo. Ya me dijiste que comenzaste a los 21. Pero pues mejor invítame a ver quién es Omar, invítame a un podcast, ¿cómo ves? Vamos, adelante, bienvenido. Déjame inspirar a la gente y demostrar a los chavos que sí se puede, a través de la cultura del esfuerzo, del trabajo, de buscar el cómo sí con responsabilidad y compromiso. ¿Te parece, Omar? Creo que se van a inspirar bastante porque ni te la vas a creer de todas las dificultades que hemos tenido que pasar para salir adelante y para que esto se haga realidad. Oye, yo veo esto y yo mejor te voy a decir, dame chamba o déjame cambio de oficina, bienvenido, por favor. Bienvenido cuando gustes. Claro. Buenos días, equipo. ¿Qué tal? Buen día. Oye, veo que tienes varias empresas aquí. Sí, aquí son 54 oficinas y las empresas rentan entre 1 y 2 oficinas porque aparte es financieramente inteligente, no tienes que rentar todo un piso, puedes rentar una oficina o 2 oficinas y como está muy de moda el home office, pueden incluso rolar puestos, o sea, una oficina con 6 escritorios o con 3 escritorios y son 6, oye, pues media semana vas tú, media semana voy yo, o un día tú y un día yo y así pues se rola. ahorita cuéntame tu vida, claro, Omar, vente. Ahora sí que literal estás en tu casa. Gracias, y también en la tuya. Gracias, muy amable. Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Y como siempre, tenemos grandes invitados, pues ya tuvieron que haber visto el intro por ahí. Y pues tenemos a nuestro gran amigo Omar Patiño. Él es licenciado en Comercio Internacional, Negocios Internacionales. Viene de nuestra alma mater de la UDG. Ahora sí que, pues... También persona que viene de abajo, de la cultura del esfuerzo, de buscar el cómo sí con responsabilidad y compromiso. Ha sido un gran empresario, aguerrido, esforzado. Ahora sí que tiene muchísimas cualidades y precisamente es una persona muy inspiradora y que viene a contarnos su historia de vida, cómo ha sido que ha llegado hasta este punto y a ser un gran tiburón y poder romperle, sacarla del estadio. Pues muchas gracias, Omar, por aceptar la entrevista a tu podcast. Soy Tiburón y pues bienvenido. Gracias, Mr. Tiburón, Paco. Gracias por invitarme a tu podcast. Para mí un gusto poder compartir un poquito de las experiencias que me han tocado vivir para que todo el mundo sepa que aunque empecemos desde abajo, desde el fondo, podemos salir adelante con los sueños que uno quiera.
Dice, eso me recuerda que dices desde el fondo. Si estamos muy a fondo del océano, pues hay que salir del estanque, ¿no? Se Pues puede, para poder salir a romperla. sí se puede. Y pues ya por ahí vimos el intro en donde eres el CEO de Best, que son oficinas de, pues, de network, no de networking, son de oficinas de trabajo. Sí, claro. Dije de networking porque también aquí se hace, Funciona, también es parte de. veo que aquí hay muchas empresas en donde pueden hacer Sí, el enroque, ¿no? sí, sí. Nuestro negocio se llama Business Center. Son oficinas, todo incluido, de lujo, que nosotros nos enfocamos en edificios corporativos. ¿Por qué, Paco? Porque no es lo mismo que te vayan a ver a tu oficina a una casa, a que te vayan a ver a tu oficina a un piso 16 de Claro, una torre de corporativa. claro. Y la diferencia en precios es mínima. A veces cuando los clientes, perdón que ya me extienda en esta parte, pero es No, es que gracioso. de hecho te iba a preguntar, esa era mi primer pregunta, Es nada más gracioso. que te me adelantes, te digo, Ah, vas más sí. adelante, No, hombre, pero no, eso hombre. es, ¿quién eres y qué haces? Y ya me lo estás contando, tú No, no, síguele, no. ahora sí que date. Bien, no, y te decía porque a veces nos llama un cliente y nos dice, oye, es que vi una casa por 3,500 pesos la renta, Mm, ¿no? O 4,000. Y le digo, híjole, emprendedor, si de verdad quieres dar un salto, eh, claro, date, o sea, da el paso, invierte en tu imagen para que te vaya mucho mejor, porque así como tú lo hiciste, nosotros también lo hicimos, con miedo, sin saber si iba a funcionar pues invirtiendo más de lo que teníamos pensado, ¿no? Pero al final siempre funciona cuando piensas desde la abundancia y por supuesto trabajas duro para conseguirlo. oye, ahorita ya tienes oficinas aquí en Guadalajara, en León y Miami, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos, bueno, empezamos, la primera, te platicaba hace ratito, empezamos con una primera oficina de 140 metros cuadrados, es algo chiquito, con 8 oficinas. Empezamos hace 15 años, Paco, y trajimos 4 espacios de coworking. Puedo casi decir que fui de los primeros en Guadalajara y en México que trajeron el coworking, pero en aquel momento no funcionó. O sea, se me rentaba a veces sí, a veces no. Y empecé comentándote, diciéndote que se llama Business Center, porque ahora ya todo el mundo lo conoce como coworking. Sin embargo, un Sí. coworking son espacios abiertos para trabajar y el Business Center es más como oficinas profesionales cerradas, ¿no? Como Pero independientes. sí, pero está bien, digo, al final, no sé si puedo decir marcas, pero al final, pues Sí, WeWork, que fue el que dio a claro. conocer a nivel mundial el tema de coworking, al final vino también a beneficiarnos, aunque ya todo el mundo dice, tienes un coworking. Sí, tengo un coworking. Sí. Ok. A ver, sí es coworking, pero déjame decirte que el mío es business Business center. Center, Sí, pero sí les claro. digo, pero sí trabajo como un coworking para que la gente entienda el concepto. Pero sí, hace 15 años trajimos 4 espacios de coworking. Tuve algunos clientes internacionales, pero muy, muy esporádico y no funcionó. Lo quité, puse 2 oficinas. En menos de una semana se rentaron. Entonces, pues sí digo, a lo mejor me adelanté mucho a mi tiempo. Hace 15 años no se conocía el coworking y ahora, bueno, pues ya es mundialmente conocido el tema. Claro. Y sí, ahorita está muy en boga la necesidad de contratar espacios como los que tienen. Ahorita antes de comenzar me di una vuelta y pues tienes espacios, aparte de que muy lindos, muy adecuados con lo que necesita un emprendedor. Y precisamente muchas veces se dedican al e-commerce, pero desgraciadamente toda la parte de regulación gubernamental Ujú. te pone trabas y si lo haces en tu casa, no te van a dar Sí. permisos, te vas a estar topando con una y otra barrera. Y aquí tienes absolutamente todo lo que necesitan para poder echar a volar sus sueños, Justamente, sí, ¿no? claro, y les proveemos todo lo que les pidan, las regulaciones que les pidan, contratos, facturas, lo que necesiten de nuestro negocio para que ellos puedan darse de alta. Sí, es un problema regular y que pasa comúnmente con algunos emprendedores y nosotros tratamos de ofrecer todo lo que necesiten para que se den de alta y para que pueda empezar su negocio. Pero me preguntaste de cómo empezamos. Déjame te cuento que BES no está hecho solo para oficinas corporativas de lujo. BES Ujú, empezó y siempre ha sido la visión de ayudar al emprendedor a que sea más exitoso más rápido. ¿Por qué más ujú, rápido? Porque cuando generas una imagen fuerte, das más confianza, aunque estés más chavo, y eso hace que cierres negocios mejor, más rápido y más grandes. claro. ¿Y por qué? Te cuento, te platicaba hace ratito todo pasó hace 15 años, bueno, como 16 años,
que fui por temas de que mis papás estaban queriendo jubilar con el mínimo. Aclaro lo que hablamos. Nosotros Claro. venimos desde abajo, como tú también ya me lo platicaste. Mis papás tenían una tiendita de abarrotes, o sea, tiendita, porque el otro día alguien dijo, tenías un súper, una abarrotera. No, los de abarrotera tienen lana, Sí, una tiendita de claro. abarrotes no. Sí. Y vendíamos pollo fresco, vendíamos fruta fresca y el pollo tan fresco que lo ahí, ¿no? Me tocó volverme experto A ver, ¿cuál quieres? en, Y ahí lo encon- en despescuezaban. encontrar la yugular. Sí, claro. Si no le atinabas a la yugular, el pollo no se veía rápido. Oye, esa parte también me encanta de ti, en donde dices, ¿sabes qué? Yo vengo desde abajo, mis papás eran comerciantes, nos dedicamos a esto, esto, esto. El que te sientas orgulloso también de tus raíces, de dónde vienes, porque pues realmente, pues ahorita pues, ya eres un gran tiburón blanco, ¿no? Entonces, esa parte inspiradora es la que me encanta. Entonces, perdóname, ya nos emocionamos y te interrumpí, pero me dices que viene de tu papá de una tiendita y tu mamá de vender pollo. ¿Y qué le sigue? ¿Qué le sigue? Bueno, sigue que, primero que nada, las tiendas pues son sumamente, eh, no sé cómo decirlo, o sea, esclavizantes. No puedes salir de ahí y tienes que estar todo el tiempo. Es un autoempleo esclavizante. Sí, y si te pones a pensar, como más intrínsecamente, lo que me tocaba a mí era tener otra tienda. ¿Estás de acuerdo? Mi Ujú. hermano y mi familia, la tienda es para ti, Omar. Seguir el Y luego patrón, seguir el claro. patrón. Y entonces yo no quería esa vida porque vi cómo mis papás se mataron trabajando todos los días. Mi papá, hasta hace poquito, dejó de levantarse a las 5 de la mañana para ir todos los días al mercado de abastos a surtir la fruta y la verdura fresca. Ujú. Todos los días. No había día que no trajera. Vendía fruta de muy buena calidad. Eso es lo que me enseñó mi papá. A trabajar duro, a no ser conformista y a entregar siempre lo mejor. Oye, y precisamente eso dices, oye, se levantaba a las 5 de la mañana para irse al de abastos, ¿y a qué hora cerraban la tienda? A las 10 de la noche. Entonces, es ahí donde se convierte en algo esclavizante. Y si pones, desgraciadamente, si dice el dicho, el que tiene tienda, que la tienda y si no, que la venda. Muchas veces Justamente. si metes a alguien más, el rendimiento, pues, no va a serle el mismo y la atención al cliente no va a ser la misma. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, y totalmente, pero súmale que estamos en México, Mm. hay que hablar las cosas como son, y el Okey. robo hormiga Sí, también. no lo quería decir así, digo, a lo mejor puede sonar medio ofensivo. Estoy de acuerdo que no todos son iguales, No todos, pero pero suele suceder. le llegó a pasar a mi papá y entonces quiero contratar a alguien y de repente pasaban este tipo de cosas que hay una historia chusca de que un chavito nuevo que contrató a mi papá, recomendado, y cuando le pregunta algo, el chavo se saca las manos de las bolsas del pantalón y se le tiran como 3 billetes de 200. Ah, Y, ay, perdón, los iba a devolver ahorita. Y así de, sí, no, claro, pues mira, dame el dinero y que te vaya bien, ¿no? sí, Y eso es lo que esclaviza porque dices, no, pues es que para que lo cuiden, pues solamente la familia. así es. Y el tiempo, ¿no? 10 de la noche, pero si había borrachos afuera tomando cerveza, mi papá prefería siempre, pues, sacar dinero Sí, extra claro. y se quedaba hasta las 11, 12 a vender cervezas. Porque era típico, quiero creer, que como una tiendita de la esquina, ¿no? De Justamente. las que antes de que entraran las cadenas Sí, comerciales, sí. esas verdes con no, perdón, Ajá. verdes, las rojas Con con amarillo, naranja sí. y que tienen unas X Sí, ahí y sí, unas sí, O. justamente. Entonces, eran las tienditas de la esquina, ¿no? Sí, 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 éramos las tienditas de la esquina, pues no sé, 50 metros cuadrados, algo así. Todo súper apretado, pero bien surtida, ¿no? Que es lo que diferencia, pues también una bonita tienda, una buena tienda de otras que luego no estaban tan surtidas. Pero bueno, sí, de ahí venimos, ¿cómo ves? Y entonces ahí es donde también, eh, te enseñas a ver qué es lo que quieres para ti y qué es lo que no quieres. Y dices: "Yo no quiero hacer esto". ¿Y qué comienzas a hacer? Justamente. Bueno, en ese momento, yo encontré un trabajo y encontré un trabajo y como dices, al principio nos da como pena que luego reflexionas, ¿no? Hice mi primer currículum y todo, y no le puse, o sea, le quería poner que tenía experiencia en ventas porque, pues, oye, traté con las señoras y Sí, las señoras son claro. difíciles. ¿Cómo no? Oye, Y hasta la parte de crédito, ¿no? híjole, La no, cartera de y crédito. esto creo que nunca lo he contado, pero era de que a la señora le sacabas la cuenta porque se llevaba manzanas, naranjas, jitomate, y luego decía, ay, se me hace mucho, hijo, ¿me lo puedes volver a hacer? Porque se me hace que te equivocaste. Ajá. Sí, señora. Entonces otra vez les poníamos, híjole, nunca había hablado de esto, pero les poníamos a veces hasta nombres a las señoras de, ay, te va a tocar la señora enfadosa. Ajá, sí, Porque esa claro. señora siempre te pedía que repitieras 3 veces la cuenta, porque toda vez se le hacía caro.
claro. Que, Pero no se que, daba cuenta que llevaba la bolsa llena, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, es toda una experiencia. Y de ahí, entonces, busqué trabajo. Tuve un trabajo, bueno, tuve 2 trabajos. Trabajé en Radio Shack, vendí productos ahí electrónicos, pero fíjate que me tocó alguien me puso una mala pasada, porque cuando vendes y eres buen vendedor y eres una persona feliz, como que a la gente luego de repente como que Sí. no les agradas tanto. Y me acabaron corriendo de ahí. Y después trabajé en un lugar que vendían productos de 3M, de la marca 3M. Esa empresa me enseñó, pero aparte fue la que me lanzó como emprendedor. En esta empresa empecé a trabajar y me dieron a cargo un departamento de ventas para que vendiera los productos de 3M. Entonces, la persona me puso una meta inalcanzable donde me iba a ganar una comisión si la alcanzaba. Claro. A los 3 meses llegué a esa meta y la persona me tenía que dar, en aquel momento me pagaban, no sé si se pueden hablar cifras porque pues también me pagaban como 6,000 pesos al mes Ujú, y me tocaban como unos 12,000 de comisiones. O sea, a mm, mis 18 años, claro. 20 años, era una buena lana, te hablo de hace 20 Ya años. los quisiera yo, Te digo, hablo de hace 20 años, claro. pero no pasó, no me los pagó. Me dijo, oye, es que no, ¿sabes qué? Es mucho dinero, ¿para qué quieres tanto si estás bien chavito? Ah, Ahí te caray, van 2,000 más. no inventes. Llegué yo con mi novia, que ahora es mi esposa, y le conté la historia y la frustración porque pues yo me mataba trabajando y entregando todo el alma y todo para que funcionara y yo me los gané, pero no me los pagó. Entonces me dijo mi novia, eh, ¿y por qué no abres tu propio negocio? Nunca lo había pensado. Ujú, En ese momento se prendió un foco, saqué cuentas así, yo creo que en una cuarta parte de segundo dije, si yo vendo 100,000 pesos y le gano el 30%, ganaría 30,000 pesos, está hecho, ujú, está hecho. Entonces, pero ¿cómo voy a vender 100,000 pesos, no? Entonces me metí a trabajar a una empresa de 3M, tiene varias líneas y una de ellas era la línea automotriz. Vendían pulimentos, ceras y cosas así como sí, para poner los carros bien padres. Y como era algo que me gustaba, me metí a una empresa que vendía estos productos de 3M. Le dije, oye, ya tengo experiencia en 3M y no sé qué. Me contrató, aprendí, vi cuáles eran los proveedores y entonces no podía yo vender 3M directo porque ujú, para vender 3M te tienes que convertir en distribuidor claro. y era una compra inicial como de 350,000 pesos. Imposible. ¿Sabes con cuánto empecé mi primer negocio? No tengo idea. Con cero. Con- Mi mamá me prestó 5,000 pesos. No manches. Haz de cuenta, le dije a 2 amigos y a mí, les dije, oye, ¿sabe qué? Hay que abrir un negocio, este es el plan, les expliqué lo de 3M y todo. Dije, cada quien ponga 5,000 pesos y yo voy a ir a negociar con un proveedor para que me dé precio de mayoreo. Entonces, estuvimos de acuerdo, cada quien les pedimos 5,000 pesos a nuestras mamás Ujú, y nos lo prestaron. Y de ahí fui a negociar con el proveedor accedió, me dio un descuento pues para poder yo vender a otras tiendas y a otros lugares y tener un poco de margen. claro. Y así fue como empezamos, con cinco Mm, mil pesos cada quien. oye, interesante. Y de ahí empieza la historia de Best, porque en ese momento, pues yo llegué, haz de cuenta, yo me puse una meta, ¿no? Ujú, Primero, es importante las metas. Yo quería ganar esos 30,000 pesos y quería vender esos 100,000. Entonces mi claro. meta era llegar a esos 100,000 pesos en 3 meses. Mandé a hacer o sea, hice el catálogo bien chafa, así en la computadora y todo. que- y Pues hace 20 años. hace 20 años, ¿Qué imagínate. herramientas teníamos, Sí, sí, no? o Sí, sea, claro. y ya ni me acuerdo cómo lo hice, creo que fue en Word, y pues así, una fotito del pulimento y su precio abajo, una Un fotito de PowerPoint. no sé qué y el precio abajo. Lo imprimí, lo metí en esas hojitas de plástico y mandé a hacer tarjetas con nuestro logotipo OLT Automotriz. OLT. Omar, Lira y Tito. Ok. OLT Automotriz, así suena chido, ¿no? Y entonces mandamos a hacer las tarjetas y yo me puse, aparte de la meta esta que te digo de los 100,000, yo dije, no me voy de la calle hasta que no venda mínimo una cosa. Entonces todos los días repartía 50, 60 tarjetas y trataba de vender autobaños, llanteras, laminado y pintura. Donde fuera que encontraba que viera que Claro. reparaban carros, llegaba a ofrecer toallitas microfibra, pulimentos, ceras, o sea, de todo, ¿no? Lijas. Y así fue como no me iba de la calle hasta que no vendiera mínimo una cosa, una cera o una toalla microfibra que en aquel momento valían como 50 pesos, ahorita ya son súper baratas, pero Claro. en aquel momento eran tecnología de Sí, sí, punta. sí.
Y así fue como a los 3 meses llegué a los 100,000 pesos de venta. Entonces, hay 2 cosas muy importantes que estabas manejando en ese momento y ahorita lo haces y lo enfocas en a la cámara. Dices: "Hay que tener metas bien definidas", pero también algo que tú estás marcando mucho es el enfoque. Cuando pierdes el enfoque de qué es lo que quieres para poder llegar a tu meta, es cuando no lo logramos, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Cuando quieres algo, cuando verdaderamente quieres algo, tienes que soñar con él, comer pensando en él, hacer del baño pensando en él, estar con tu novia pensando en él, no dejar de pensar en eso. Lo vamos a traducir en una sola palabra, Omar. ¿Sabes cómo se La llama eso? tienes. ¿Cómo? Pasión, Exactamente, ¿estamos de exactamente. acuerdo? Una pasión loca y yo siempre sentía, y lo sigo sintiendo como una llama así que decía, es que yo sé que puedo dar más y que me puede ir bien si yo me enfoco en esto. Y entonces a los 3 meses lo tuvimos, pero ¿qué crees? ¿Qué pasa? Varios de mis socios no hicieron lo mismo. Ese es cuando te da para abajo, ¿no? Y, Que eh, no y, no es el mismo compromiso. sí, espero nunca vean este podcast, pero al primero Se lo vamos a que compartir. tuve que darle las gracias fue a un familiar. Sí, A un familiar y dije, no se puede, no estamos dando lo mismo, llegas tarde, y dices, que somos jefes. Y yo así de, ¿jefes de quién? O sea, claro. estamos iniciando, no Sí, sí, tenemos sí, sí, empleados. ¿De sí, quién eres jefe? así es. Que tengas tu tiempo para ti no quiere decir que tengas permitido perder el tiempo, ¿no? Claro, Al contrario, o sea, ahora la responsabilidad recae totalmente en ti. Y lo que tú trabajes va a ser proporcional a lo que te vaya bien. claro. Oye, Omar, ahorita que dices que era uno de tus familiares, tu otro socio, ¿te enfrentaste a algún reto cuando comenzaste Best que tu familia no confiara en ti? Alguien que te dijera: "¿Sabes qué? Pues, no estés soñando", o algo. Bueno, fue desde el inicio que salí de la universidad, bueno, estaba trabajando en la estaba estudiando en la universidad, en el CUSEA, cuando empecé el negocio. Y pues claro, o sea, mi papá, que lo amo. Mi mamá siempre me apoyó, mi mamá, la verdad, siempre de, ay, hijo, estás bien loco, pero bueno, está bien. Así son las Para eso mamás. soy tu mamá, ¿no? Sí, claro, Y, pero mi papá me dijo, ok, entonces no vas a trabajar, porque pues no había mucho en la casa, ¿no? claro. Eh, entonces me vas a tener que pagar renta. Si estás haciendo tu negocio, Ey. entonces tienes que pagarme renta. Y yo, pero si voy empezando, o sea, ¿cómo crees? Tú te crees mucho de negocios, pues tienes que empezar así. Ándele, Y ándele, sí, ándale. oye, lo voy a decir como lo dicen los papás, ¿no? Ándele, mi niño, chínguele, Sí, que sí, quería carrito, ahora se pasea, dele. exactamente. Entonces, sí, o sea, también incluso llego en un punto de intentar, porque OLT no fue el primer negocio. Ujú, O sea, tengo ahora Best, pero de OLT a Best pasaron como 7 negocios diferentes y como 5 o 6 años hasta llegar al ideal, hasta llegar al negocio que sí funcionara. ujú. Y entonces en todo ese lapso, pues hasta mi suegra le llegó a preguntar a mi novia, a mi esposa, oye, oye, ¿por qué no le preguntas a Omar cuándo se va a buscar un trabajo de verdad? Y sí, ¿cómo que un trabajo de verdad? Si esto, o sea, y aparte, porque aparte estaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando, hasta las 7 porque a las 7 me iba al CUSEA. Ajá, Hablé con los maestros, les pedí que me hicieran que me ayudaran a no ponerme falta para llegar yo como 7:30, porque los claro, negocios de laminado y pintura cerraban a las 7. Y siempre hacía mi ruta para llegar cerca del CUSEA. sí, claro. Y de ahí ya ya iba a la escuela y los maestros me decían, va, dale. O sea, decía, no me regales calificación, solo porque sabía, pues también los maestros no te van a No me ayudar, pongas ¿no? falta, Solo no me pongas claro, falta, si voy a sí, llegar y sí, paso todo. Y siempre tuve apoyo. Yo puedo decir que si hablan y son sinceros, sí te dan claro, apoyo. No tuve ni uno que me dijera que no, sinceramente. O sea, decía, no te voy a regalar calificación, no te estoy pidiendo calificación, te estoy claro. pidiendo que no me pongas falta porque voy a llegar probablemente 20, 30 minutos tarde. Órale, pues. Y sí, tuve siempre positivo. Entonces, en ese lapso que justo lo menciono, estaba por Andares, que ya ves, ahí está cerca del CUSEA, pues que es Sí, claro. periférico, Mercedes, BMW y todo. Llegué aguerrido a todas, a todas, a todas, insiste, insiste, hasta que me empezaron a comprar. Y entonces de ahí vienen también los inicios de Best, porque cuando estás en tu casa, no sé si iniciaste en tu casa, Paco, Sí, pero ¿qué pasa cuando inicias en tu casa? Pues tu mamá es tu secretaria y la tienes que entrenar para claro. que conteste en nombre de tu negocio. No sé si te pasó, Sí, no, ahí pero, sí ya no me tocó pero tanto. era, van a llamar porque en las tarjetitas, pues puse el número de la casa. Creo que todavía no había en Excel. Y entonces hablaban a la casa y era,
OLT Automotriz, buenas tardes. O a casa de la familia Patiño. Ay, perdón, OLT Automotriz, buenas tardes. Y así de, es un cliente. Y era el gerente de Mercedes, ¿no? Sí, Hola, está Omar Patiño, es que quería ver algunos temas de los productos. Y ya claro. de, Omar, te habla el cliente de Mercedes. ¡Ah, se está bañando! No, y luego el perrito, cállate, Pedrito, es un cliente de Omar. Y todo eso, pues te resta, o Sí, sea, claro, te resta claro, claro. imagen, y porque tú lo quieres hacer profesional, y no, más si no se contesta, no digas eso, ok, ya no le voy a hablar al perro. Y luego, los frijoles se están quemando, alguien apáguele. La olla expresa, todo lo que... Entonces, Sí, ese claro. tipo de cosas las viví y son las que me di cuenta que también te restan credibilidad cuando, Sí, cuando claro. intentas venderle a Mm, personas, a empresas grandes o a empresas serias, porque a veces tú tienes realmente la motivación, la mentalidad y las ganas de ser un proveedor profesional, pero tu desventaja es que estás chavo, ¿no? Que sí, estás iniciando y que no tienes oficina. Entonces, eso es lo que es ahí donde viene Best. Cuando iniciamos Best, después de darle muchas vueltas, de haber estudiado muchos libros, porque en este negocio de VLT suena, o sea, hasta ahorita suena padre, ¿no? Pero nunca salí adelante con él. Y qué bueno que recuerdo este punto, porque a veces uno se esfuerza tanto por dar el mejor servicio y por entregarte por tus clientes, y hay nichos que no los vale. claro. Ese negocio, por más que me entregué, nunca me dejó crecer. Nunca tuve un sobrante de dinero. Siempre hacía falta porque como daba crédito, nunca me pagaban a tiempo. Muchas veces ni las empresas grandes te pagaban a tiempo. Es más, Son las que más te castigan. se aprovechaban, se Sí. aprovechaban. Había una que me debía casi por todo un año y me decía al final del año, Omar, pues vamos a pagar en diciembre, me haces un 30% de descuento y te pago el total de la deuda o te esperas hasta el otro año a ver cuándo te pago. Pero tu Mm, utilidad era del 15 o del 20. O sea, claro. ibas a perder dinero, aparte Mm. de que le diste dinero, o sea, pues, le prestaste tu dinero con tus Sí, productos durante 6 meses. se financió con eso. Y no era una, eran varias. Y, Sí, y empresas grandes de laminado y pintura muy conocidas. O claro. sea, por eso era un nicho híjole, yo me lo dije cuando ves, después de varios intentos que igual si da tiempo los cuento, cuando ves, que fue ya como que lo que empecé a ver, que cuando ves para salirme de ese negocio, me voy a salir feliz. Y ese día llegó, y te lo digo, tampoco lo he dicho, pero le hablé a mis clientes malos y les menté su madre. Les dije, ¿qué crees? Ya no vivo de esto. Mm, Y No ti, te ti, ti, quiero ti, volver ti. a ver. Nunca te voy a volver a comprar. Ya no vivo de esto. No, no Ya te tengo preocupes. oficinas Claro, corporativas con clientes profesionales. Gracias. claro. Sí, y precisamente eso es lo que te permitió ver una necesidad. Precisamente cuando dices, oye, es que me hablan de la Mercedes para darme chamba y escuchan a mi mamá, escuchan al perro, escuchan la estufa, bla, 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 bla. Entonces me resta credibilidad. Y es algo que necesitamos muchas veces porque dices, podemos tener la inteligencia, la capacidad, todo, pero cuando perdemos credibilidad, pues ya no hicimos el negocio. Ahora Claro, sí que ya no cerramos el trato. ya nos ¿Estamos de cerramos acuerdo? el trato. Oye, y ya después, con toda esta experiencia, me queda claro que has hecho un monstruo de empresa, lo que es Best. Eh, ¿Qué sigue para ti? Porque ya esto está muy consolidado. Estás ahora entrando al mundo de bienes raíces, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, me falta un puntito, Paco, ahí discúlpame, porque nosotros, ¿cómo ayudamos al emprendedor en Best? A ver, cuéntame, Que no es, porque no es eso, comercial, ¿eh? no, pero No eso es comercial. no, pero eso nos interesa, Sí, sí, precisamente porque muchas veces el emprendedor dice, es que no hay apoyo para nosotros, claro. y muchas veces ese apoyo quieren que venga del gobierno. Cuéntame tú, Omar, y ves cómo están apoyando al emprendedor. Ahí te va. Nosotros creamos un servicio que se llama Oficina Virtual. Desde hace 15 años la ofrecemos y siempre está a precios súper competitivos, por no decir barato, ¿no? Claro, En aquel momento ofrecimos una cosa que se llama oficina virtual, que sigue vigente, vale 990 pesos al mes. Iniciamos con 990, ahorita está creo que 1,200 pesos al mes. Y te damos una línea telefónica, un ujú, número telefónico para que lo pongas en tus tarjetas. Contestamos a nombre de tu empresa, contestan asesoras profesionales que tienen universidad, tus llamadas, te toman tus recados. Si estás en la oficina, te pasan la llamada a la oficina, pero si eres virtual, tienes horas de sala de juntas y horas de oficina. Entonces,
tú estás en la calle haciendo tu negocio, tú estás en tu casa haciendo tu negocio, si vas a cerrar un trato o alguien, un cliente te dice, oye, podemos tener una junta en tus oficinas, en vez de decirle, nos vemos en el Starbucks porque no tengo oficina, Claro. entonces, sí, claro, con mucho gusto. Nos llamas, oye Omar, ¿me puedes apartar una sala de juntas mañana a las 4 de la tarde por 2 horas? Claro, la apartas, vienes a las salas de juntas, todas nuestras salas de juntas las hacemos con vista para que tu cliente llegue y diga, wow, ¿dónde trabaja Carlos? ¿Dónde trabaja Claro. Pedro? ¿O dónde tiene su negocio? Eso genera confianza y eso hace que cierren negocios mucho más rápido y mucho más grandes. Precisamente el fondo que tenemos no es una pantalla verde, estamos dentro de las oficinas y pues sí tenemos una vista muy bonita, digo, ya y todo alrededor está espectacular. Y sí, eso le da credibilidad y por un precio bastante accesible. Yo, por ejemplo, que puedo ser un ingeniero en sistemas, que no necesito precisamente tener un local porque el conocimiento lo traigo yo. Yo soy quien voy y ejecuto, pero quieren venir a ver en dónde estoy establecido. Claro. Ah, ok, pues ahí está mi dirección, puedes encontrarme y pues voy creando esa marca personal, esa credibilidad, esa seriedad que el empresario necesita Sí, también. sí, tengo muchos casos de éxito, tengo de emprendedores que nos han rentado virtual. Había unos arquitectos que creo que siguen siendo nuestros clientes. Nos rentaron una virtual, luego rentaron una física, luego 2, luego 3, luego 4 y me acerqué con él, con el CEO y le dije, oye, pues no quiero decir nombres, pero dije, oye, ¿me puedes contar qué ha pasado? He visto que estás creciendo mucho en muy pocos meses. Y historia real, me dijo, Omar, te agradezco porque de verdad, desde el momento en que mis clientes recibían que contestaba una asesora, un asistente personal, yo empecé a recibir más citas y cuando los traía a las salas de juntas, yo empecé a cerrar el 90% de las negociaciones. Claro. Incluso se ganó una licitación, cerró un trato, creo que era de las bolsas Chloe, una marca de bolsas Ujú. importante para remodelar todas las tiendas que tenía, creo que en los aeropuertos, no me acuerdo. Claro. Pero eso, y dijo, eso fue gracias a que las negociaciones y todo lo hice en las oficinas, en las salas de juntas. Entonces, y como esas tengo muchas historias Pues, que han pasado. si mal no me equivoco, también llegó el momento en que tuviste a Uber en esas oficinas, Sí, a la ONU. claro. Has tenido empresas o instituciones muy importantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una vez nos rentó una filial de la ONU porque les estaban construyendo sus oficinas y, por supuesto, hicieron un scouting de todas las oficinas y se quedaron con nosotros un tiempo hasta que ya se fueron a sus propias oficinas y le dije, oye, qué padre, te voy a contactar para si necesito algo de las Naciones Unidas. Claro. Oye, Omar, ahora sí, con toda esta experiencia que traes, ya que te caíste, te levantaste y que estás incursionando en nuevos negocios, ¿qué sigue para Omar Patillo? Ahora, ¿a dónde vas? Claro, importante y qué bueno que lo preguntas. Lo primero que yo diría a todos tus radios podcast escuchas es, primero tienen que crear un negocio que les dé un flujo de efectivo positivo, que ganen dinero y ya que lo ganen, que no se lo gasten. Mm, Porque todo esos 7, 8 años que estuve con otros negocios, nunca tuve dinero, Paco. Siempre estaba pagando las deudas que tenía porque mis clientes no me pagaban. Yo recomiendo no tengan negocios con crédito porque, otra vez te lo digo, somos mexicanos claro, y no somos buenos para pagar, sí. ¿no? Entonces, eso pasa, eso te afecta y no te deja crecer. Mm, Y entonces cuando por fin en vez, yo le di 2 años, importante, un negocio no se construye en 3 meses claro. o en 6 meses. También me ha tocado ver emprendedores que de repente les va súper bien y a los 3 meses se compran el nuevo iPhone, quieren la oficina más Claro. grande y yo de, no, mira, si quieres, reinviértele un poquito a tu negocio y luego ya para que crezcas. No, queremos esto. Mentalidad de escasez. Y truenan, Sí. y truenan. Entonces, un negocio no es a los 3 meses, un negocio es a largo plazo. Yo a veces le di 2 años. Afortunadamente, al 7.º mes llegamos al punto de equilibrio. Cuando empezó a sobrar dinero, así de, uy, güey, sobraron 1,000 pesos al mes, sobraron 2,000, sobraron 3,000. Nos pusimos una política de guardar y reinvertir el 99% del sobrante. Ok. Mi socio se pagaba 600 pesos a la semana solo para la gasolina. Y Ok. yo no me pagué nada. Yo tenía OLT, que con eso ayudaba a pagar las rentas de Best, y lo que sobraba, pues yo me lo gastaba en mí, que no era mucho, ¿no? Claro. Entonces vivimos esta parte que lo dice Grant Cardone, vive como si no tuvieras nada,
por 7 años. Nosotros Claro. nos guiamos en una cultura, me gusta mucho la cultura japonesa, y ellos a las empresas les dicen que cuando tienes una empresa es como un bebé, le tienes que dar de comer 7 años, reinvertir 7 años, tú pagarte muy poquito, después de 7 años tienes un monstruo, tienes ya Claro. un niño que ya come solo, y entonces ya te puedes empezar a pagar. Nosotros nos fuimos un poquito más. Dijimos, queremos Claro. 10 sucursales o 10 años, lo que Mm. pase primero. Y cada año también nos pusimos la meta de cada año abrir una sucursal. Ojo, teníamos que ahorrar el 99% porque no, como mis papás no tienen lana, los de mi socio no tenían lana, no teníamos casas para dar aval. Y no te dan crédito si no tienes aval. Claro. Otra complicación en México, ¿no? Otra complicación, porque aparte que tienes ganas y que traes todo el esfuerzo del mundo, está súper difícil salir adelante y que te vaya bien, pero sí se puede. Y entonces esa era la meta, tener que ahorrar todo para poder reinvertir en otra sucursal. Y nos tardábamos 1 año y medio o 2 años. Y justo en cuanto alcanzábamos, órale, la que sigue. Y órale, la que sigue. Entonces vivimos muy apretados por muchos años, sabiendo que un día esto iba a pagar. Y ahí es donde viene el tema, a donde quiero llegar al Sí, claro. siguiente punto. Nosotros reinvertimos el total en el negocio, que no creo que estuvo mal, pero me dio una lección la pandemia. Okey. Yo pensaba que también es un tema hablar, luego me invitas a otro para hablar mentalidad de escasez, cómo quitarla, ese es un Claro. problema porque No, y luego ya me vas a invitar a estrenar tu sala de podcast, entonces ya ahí claro, tomamos otro tema. híjole, sí, sí, porque no solo es el negocio, es quitarte la mentalidad de escasez, Claro. no es lo mismo. Yo he Sí, hablado con personas de negocios que sus papás tenían negocios y ellos piensan en millones. claro, Y nosotros pensamos en cientos y en miles. Entonces, claro. para cambiar ese chip está bien Sí, complicado, pero sí se puede, insisto, ¿no? Entonces, yo reinvertía todo, todo, todo. En vez reinvertíamos y en la pandemia yo decía, o sea, después de muchos años de Best, yo dije, ahora sí me sentí seguro porque yo siempre sentía que mi negocio podía tronar al siguiente día. sí, claro. No sé si te llegó a Sí, pasar. sí, sí, Aunque claro. estuviera Sí, fuerte, tenía miedo por ese sentimiento de escasez que tenía. Y entonces por fin me sentí seguro y dije, no hay nada que me quite mi negocio a menos que fuera un terremoto gigante y se caigan los claro. edificios, ¿no? Y no, llegó la pandemia. Sí, Llegó la pandemia, eh, muchas empresas tronaron, no solo pequeñas, también gigantes. claro. Aerolíneas de cientos de millones de dólares Sí, tronaron. Y en este punto fue cuando me di cuenta que también o sea, debí haber diversificado la inversión. claro. Debí haber hecho algo para mí, porque los pisos donde estamos, los rentamos. No, abiertamente lo digo, o sea, Sí, los claro. Sí, 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 sí. arrendamos. Un piso de un edificio vale de 90 a millones para arriba. Claro. Entonces, los arrendamos, los rentamos, y todo lo que tengo, pues, son escritorios. Entonces, cuando vi que todo estaba complicándose, tu mente empieza a pensar en plan B o Ujú. plan C, ¿no? Y dije, plan B, ¿qué hago para recuperar dinero para pagar rentas? ¿Vendo escritorios? ¿Vendo sillas? Mm, Porque nada es mío. O sí, claro. sea, y los escritorios y las sillas, pues te las van a pagar a un 3% de su valor, Sí, ¿no? Y el piso no es mío. Entonces, si valía que eso ves, me quedaba en la calle porque todo el dinero estaba reinvertido claro. en Best. No tenía ni una Así es. sola cosa que me diera un ingreso para mí fuera de Best. Entonces, ahí fue cuando dije, híjole, insisto, no estuvo mal, pero la pandemia me lo hizo ver la diversificación. Claro, Y ahí fue cuando empecé a invertir en bienes raíces en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque te dan un flujo de efectivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sacas un crédito, no lo compras con claro. todo de efectivo. Sacas un crédito, si el crédito son, voy a decir cifras al azar, si el crédito son 20,000 pesos al mes, Ujú. tú vas a cobrar por esa renta en Estados Unidos 40,000 pesos, 35,000 pesos. Okey. Entonces se paga el crédito y te sobra siempre 10, 15, 20,000 pesos. Okey, Omar, nada más quiero aclarar una cosa. ¿De dónde estás hablando? Estados Unidos. Estados Unidos. Aquí no funciona En así. México no funciona así. Te voy a invitar a hacer un segundo podcast, porque aquí tenemos la idea, o nos educaron con esa idea de que tenemos que comprar nuestra casita, la sacamos del Infonavit y lo que nos paguen de renta, con eso va a pagar el crédito. Estamos de acuerdo que aquí no funciona. No funciona en México. Digo, para que entiendan un poquito más, quien no ha leído, lean Padre Rico, Padre Pobre. Mis maestros han sido los libros, mis maestros financieros han sido Igual. los libros. Ujú. Y entonces empiezo a ver esto, pero ojo, también es, ay, sí, güey, pues ya tienes lana y compras en Estados Unidos. Pues Mm, no hay lana porque todo está reinvertido, ¿no? claro. Entonces, lo que pasa es que también en Estados Unidos podemos sacar crédito como Sí, claro. mexicanos. Súper fácil.
a Mm. condiciones de los gringos, hasta 40 años de pagar. Imagínate cómo el pago es mínimo y a un interés del 6.5% anual. No, no Entonces, inventes. esto lo empezamos a hacer y era como Friends and Family, Ujú. pero fue a raíz de la pandemia que dije, no, necesito tener un plan B donde si algo pasa, pues ya tengo otro lugar de donde tener ingresos y no quedarme en la calle y en la pobreza, Claro. porque cuando te pasa eso, cuando vives en la pobreza que no conté y falta un socio que era mega millonario, fue el que más me fregó, fue el que me dejó tirado en la calle Claro. y ahí me lo dije, nunca más voy a vivir esta pobreza y nunca más voy a vivir esta escasez que era, me tenía que comprar un atún al día de 15 pesos porque no había para más. O sea, y Sí. así viví como unos 2 meses hasta que volví como a recapitalizarme y esas promesas que te haces a ti mismo, Sí, no dices, mames. nunca más. Sí. Entonces, cuando me pasó esto en la pandemia, dije, híjole, o sea, estuve a punto, pudo haber pasado. Sin embargo, mi directora de finanzas tronó. Dijo, es que no sé qué vamos a hacer, no hay dinero. Tranquila. Así, mira, así Ujú. me acomodé la corbata y le Sí, dije, mira, tranquila. Yo ya viví sin nada, yo siempre he claro. estado sin nada y no tengo problemas de manejar esta crisis y va a salir bien. ¿Qué pasó? Pues nosotros ya recortamos todos los gastos que había, no le reduje el sueldo a nadie, no corría ni un solo empleado para darles confianza y salimos adelante sin ningún problema. Así Claro. salimos adelante. No tuvimos que cerrar ninguna sucursal. Fue una batalla. Todos los días se iban 3 oficinas y todos los días rentábamos 1 o 2. O sea, era no, o sea, de verdad que nos enseñó mucho la pandemia. Estas historias son las que nos llenan de vida, nos llenan de fortaleza. Esa cuestión de resiliencia es la que nos permite vivir otras vidas que no sean las de nosotros y experimentar en cabeza ajena. Está padrísimo. Ya para concluir, Omar, si les tuvieras que decir o dar un consejo a toda aquella comunidad que nos está viendo, que se les quede grabada en la cabeza y les explote en el corazón, ¿qué les dirías? Me yo la tengo clarísima y espero de verdad todos tus podcast escuchas la tomaran, se la pusieran en el corazón y la empezaran a aplicar. La lectura es lo que a mí me ayudó a lograr. No digo a lograr el éxito, es lo que me ayudó a visualizar que tenía que ser perseverante hasta que lo lograra, y hasta que creciera, y hasta que llegue el negocio ideal, porque todos los libros te dicen que te va a ir mal muchas veces. Todos los libros te dicen que va a ser bien difícil. Todos los libros te dicen que te tienes que volver a levantar, no importa que sea la cuarta, quinta, séptima, octava, te tienes que volver a levantar hasta que salgas adelante. Y eso me Claro, lo enseñaron los libros. Cuando pasaba que volvía a tronar otro negocio o me volvían a transferir y me volvía a quedar en la calle, era la tercera vez. Vamos por la cuarta. Porque claro, ya sabía, porque ya lo había leído. Si no lo hubiera leído, me rindo. claro. Pero como ya sabía que era como parte de la norma Sí, del emprendedor, no hay, por regla general, o sea, dicen los libros, hasta los 7 años o hasta el séptimo intento de negocio es que una persona se vuelve millonaria. claro. Estoy hablando de números de Estados Sí, Unidos, sí, pero sí. así lo No, ponen. también aquí en México Entonces igual. yo digo, ya voy por el primero, ya voy por el segundo, ya voy por el tercero, ya voy por el cuarto. O sea, de esa manera decía, no estoy rendido, ya estoy cayendo en el que sigue. Incluso unos te dicen, ya falla, ya lánzate y ya cáete, ya Claro. fracasa, porque entre más rápido fracases, más rápido vas a llegar a lo que es, a lo que tienes que lograr. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, eso es lo que yo les comparto. La lectura es lo que abrió mi mente y me ayudó a poder enfocarme en lo positivo y no en lo negativo. Y me gustaría nada más decir, hay libros increíbles, por ejemplo, Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, Pues, buenazazo. buenazo. Es un libro, por supuesto, el cuadrante del flujo del dinero, Ujú. para que entiendan que no es lo mismo ser autoempleado que tener un negocio. Yo recomiendo Así que es. siempre hagan las cosas en base a tener un negocio para que trabaje sin ustedes en algún momento y eso te da también libertad y ganas más. Claro, Entonces, te dejo con esos 2 libros, tengo muchos más, claro. pero y bueno, si quieren empaparse más, también las biografías de la gente exitosa, la biografía de Steve Jobs a mí me marcó, porque él era detallista hasta dentro de las computadoras. Nunca tienes que intentar que se vea bonito por fuera y por dentro, como nadie lo ve, que no importa cómo esté, él era tan detallista que hasta el interior de las computadoras arreglaba bonito. Esa biografía está increíble. Y si no, también, ¿sabes cuál?
un podcast que se llama Soy Tiburón. Vas a ver, te lo Donde recomiendo, puedes buenísimo. donde puedes aprender y tomar lecciones de negocios, Soy Tiburón también. Claro que sí. Pues encantado, Omar, por abrirnos las puertas de tu casa, pero sobre todo de tu corazón y pues demostrarnos que sí se puede. Pues encantados. Y pues tenemos que despedir. Mil gracias. Nuevamente, tus redes sociales en donde podemos encontrar. Gracias. Sí, claro, un gusto para ustedes. Bueno, Best Oficinas lo pueden encontrar como www.bestoficinas.com, como de mejor en inglés. Best, como de mejor en inglés. Bestoficinas.com. Yo estoy en Instagram como om.patino. om.patino. Y pueden ver también las redes sociales de Best Real Estate como Best, como de mejor, Best.real estate. De todos modos, aquí aparecen, no se preocupen, aquí van a Y aparecer. así lo pueden checar, pueden preguntar sus dudas, pueden contactarnos. Claro. Con mucho gusto estamos para atenderlos. Y bueno, pues échenle ganas, sí se puede. ¿Es difícil? Sí, te voy a ser honesto, sí es difícil. ¿Vale la pena? 1000 veces. No cambiaría por nada el haber sido resiliente y Claro. haber aguantado todo para poder tener una vida como hasta ahora, ¿no? No nos queda más que despedir, comunidad. Mil gracias por estar en un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Y la siguiente estaremos entrevistando otra mente brillante. Mil gracias y nos vemos hasta la próxima. ¿Y qué somos? ¡Tiburones! Gracias, Omar. Mil gracias. En verdad, encantadísimo.